Bueno, el Partido por la Democracia es un partido que surge convocado por Ricardo Lago Escobar y Jorge Chausson en un momento súper particular de la historia del país que tiene que ver con el plebiscito de 1988. Este 5 de octubre se cumplen 30 años de ese hito político y simbólico que representaba darle la continuidad al gobierno del dictador, o no, en términos de las reglas que se habían instalado, ¿no? Que el establishment dictatorial había instalado como fecha. En ese sentido, el Partido por la Democracia surge como un elemento aglutinador de las diversidades que estaban en contra de la dictadura. Se vuelve como un espacio donde podrían estar gente de izquierda, socialdemócratas, gente del MAPU, liberales. eh, eh, entonces en ese crisol se configura un partido diverso que ciertamente se declaró instrumental y aún así quizá eso le pesa, ¿no? Que fue un instrumento para poder convocar a todas esas fuerzas que no se sentían o no estaban con espacio en algún partido de los que se están conformando o saliendo de la clandestinidad como el Partido Socialista. Sí, porque tú dices cuál es que lo distingue, porque pesa en el sentido de que también cuando hay mucha diversidad también es difícil eh, tener una identidad tan clara. ¿Ah? Como, ellos son los rojos o ellos son los azules, ¿no? Pero eso también enriquece y ha enriquecido, digamos, la labor legislativa. En ese sentido, quizá la identidad del Partido por la Democracia ha sido esa referencia al progreso, a la progresividad de la acción y el progresismo en términos de ir avanzando en los cambios y las transformaciones que el país ha necesitado. Bueno, ahí quisiera un poco hacer una distinción respecto a aclarar, digamos, porque normalmente la gente no entiende cómo funcionan los partidos, o es muy distante, ¿no? Hay una imagen. Yo tengo una opinión, voy a hablar siempre desde mi opinión, más allá de que yo tengo un cargo, soy presidente regional del PPD, eh, tengo una opinión que genera ciertas características en el tipo de liderazgo, porque al final el liderazgo tiene que ver cómo yo aglutino esta diversidad que te comentaba. Aún hoy hay mucha diversidad de pensamiento y en ese sentido quizá esa es la mayor fortaleza eh, del Partido por la Democracia. Y también es su debilidad, ¿no? Que tiene que ver que en ciertas transformaciones, en ciertos procesos históricos, en ciertos procesos políticos, nuestra reflexión es mucho más profunda y quizá hay mayores tensiones, en términos que tenemos mayor diversidad de lecturas de la realidad que conviven. Y eso se genera crisis, ¿no? Siempre dicen que el PP, como tan instrumental, es un partido en crisis. Por ejemplo, puede ser el tema de ser centro izquierda o izquierda, ¿no? Eh, por ejemplo, yo soy de la opinión que el PP es un partido de centro izquierda, otros pueden decir que es un partido de izquierda, pero yo siento que hay bastante espacio para el emprendimiento. Hay una noción del rol del mercado, eh, no tan restrictivo como otros modelos ideológicos de izquierda. Entonces, en ese sentido, a veces hay una tensión entre, podría decirse, por ejemplo, en el Congreso estuvo cercano en el movimiento estudiantil del 2011, eh, se declaró el PP como un partido de izquierda. Y yo creo que en los últimos años eso se ha replanteado en términos de que en esa diversidad hay mucha gente que cree en el emprendimiento, muchas líneas que son respecto al emprendimiento privado y a la libertad. El PPD fue un partido que tenía un equilibrio entre lo comunitario y la idea de libertad. Muy claro, había un equilibrio y eso quizá era la clave del éxito
electoral que lo llevó, digamos, a ser uno de los partidos más importantes del país. Pero habla del pasado, esa libertad. No, lo digo en términos de la atención, porque ciertamente eh, el hecho de que se declarara de izquierda generó tensión en el grupo que era más centro-izquierda, digamos, ¿no? Por ejemplo, la socialdemocracia. Yo me considero en términos ideológicos más cercano a la socialdemocracia y siempre miro con buenos ojos las políticas de la socialdemocracia sueca y la socialdemocracia alemana como punto de referencia en términos del modelo civilizatorio que me gustaría implementar. ¿Mm? Pero ese modelo civilizatorio responde a prácticas culturales y a procesos históricos, políticos precisos. Entonces son puntos de ejemplo, porque uno tiene que buscar, digamos, la fórmula para llegar a ese ideal de un modelo chileno, la vía chilena, quizás la socialdemocracia, donde tenga acceso a políticas públicas de calidad y a un Estado de Derecho, o un Estado de bienestar, que es el principal ejemplo de esos modelos políticos, ¿no? Que yo creo que está en crisis ahora, a nivel global. La socialdemocracia y la centroizquierda en el mundo está en crisis. Y eso afecta a sus principales proyectos, porque en este caso sería el Estado, el welfare state, ¿no? Donde el Estado te garantiza acceso a servicios. Y en ese sentido, esa mirada que es la particular y que siento que muchos compañeros militantes del partido la pueden compartir, otros no, otros quieren ir más allá, con menos progresión. Pero yo creo que la mayoría del PPD se centra más en un tema más progresivo, ¿no? Creo que mi mirada un poco más compartida con otros compañeros militantes. Eh, eh, en el mundo, bueno, ya 10 años, hay varios artículos desde el 2008 a partir de la crisis del subprime en Estados Unidos, que quizás es un elemento que pasó, que, no ha, que repercutió en toda la economía global y en los modelos de crecimiento, pero que siento que no está en las conversaciones, por lo menos de nuestro país como cotidiano. Hoy salió el 2008, nos quedó la patada en el nivel global, o casi una recesión global, y los mercados se cayeron, no se hundieron porque hicieron trampa los bancos y cómo la economía estaba encadenada. Esa conversación no nos lleva a tocar por el tipo de manejo macroeconómico que la concertación mantuvo en función de las reglas del sistema mundo o del mundo para tener una estabilidad. Entonces, en cierta medida, el Estado puso más plata y en cierta medida no se resintió tanto. Yo siento que no fue tan doloroso como lo que realmente fue. Pero la socialdemocracia sí se vio resentida con esa crisis en todo el globo, porque hubieron pérdidas de empleo, quebraron empresas. Un caso ejemplar es el tema en Alemania. En Alemania estaba el canciller Schröder y él, siendo el canciller socialdemócrata, promueve los mini jobs, por decirte equivalente, los mini trabajos. Y por primera vez en la historia alemana generan empleos como de menor calidad para poder amortiguar la caída del desempleo. Y hasta ahora se cuestiona y esa flexibilización laboral empujada por el Partido Socialdemócrata Alemán le pasa la cuenta aún al partido 10 años después. Entendiendo que cae Schröder y asume Angela Merkel, ¿no? La CDU-CSU, que es la democracia cristiana alemana. Parece que fuera un poco más ya. Lo que pasa es que la socialdemocracia responde a una tradición de la izquierda, que es una tradición que responde a los partidos laboristas o los partidos que vienen con discusiones ideológicas respecto al rol del trabajador en contraposición al mercado y al capitalismo. No voy a ponerle capitalismo con apellido, digamos, porque ahora todos hablan de lo neoliberal y yo creo que hay matices, así como hay izquierdas, hay matices ideológicos que responden a procesos culturales, político-culturales e históricos que determinan que ciertos pueblos tomen ciertos modelos o no, ¿no? O sea, el modelo neoliberal chileno es un modelo que se instala solamente posible
con la destrucción absoluta del modelo republicano de Chile a partir del golpe del Estado. O sea, la derecha, más allá de que sea exitoso el modelo o tengan una opinión macroeconómica respecto de los resultados del acceso al consumo y a productos y servicios que permiten simular algún tipo de bienestar y riqueza, ahí puede haber una discusión académica y política respecto a eso. No pueden negar que era imposible el cambio de orden estructural sin sangre. Imposible. Es un golpe histórico y cultural el tema. Y en ese sentido, ciertamente la crisis tiene que ver, mi opinión, vuelvo a decir, es más, Orlando Heredia, que tengo un rol como presidente, por lo tanto como conductor de ciertas mecánicas del PPD en una escala territorial que es la región de Arica y Parinacota, pero mi opinión es que la socialdemocracia traicionó esa tradición al asociarse con el mercado, que es lo que se llama la tercera vía de Giddens y del laborismo británico, cuando aparece Tony Blair en los 90 y el Partido Laborista británico gira a moderar sus posturas críticas al mercado y se empieza a acomodar. Y eso generó una onda expansiva que termina de instalar un proceso global de flexibilización en vías del desarrollo. Más bien un análisis sociológico respecto a esa situación, pero yo creo que esa factura de la clase trabajadora, entendiendo a la clase trabajadora a los grupos de personas que trabajan y tienen una identidad y una conciencia de que son trabajadores y que venden en un modelo económico sus servicios y lograron a partir de revoluciones y ciertos elementos y luchas en distintos estados, en Estados Unidos, el tema de las mujeres, hay hitos históricos globales, permitieron instalar las 8 horas de trabajo. Bueno, responde a una tradición de ciertas victorias que al final con este giro, después de los 80 y en los 90 con la tercera vía y con la crisis del 2008, generan que este partido que dicen que son de centro izquierda, izquierda y de una tradición laborista no están tan en la agenda de los trabajadores como lo estuvieron en su momento hace 100 años atrás, y algo me genera ruido. Claro, lo que pasa es que es interesante porque en realidad yo te podría hablar del desafío que tengo yo como... ¿Hablan eso? O sea, sí. O sea, parte de un proceso global. Los partidos tienen estructuras funcionales que responden a procesos de ideas. Los partidos tienen, bueno, puedo hablar más bien que yo conozco más el PPD, pero hay estructuras de consejos nacionales en los cuales se votan votos políticos. Los votos políticos son ideas que se discuten en consejos regionales. Los consejeros regionales viajan al centro político en Santiago donde se haga, porque también descentralizamos. Ahí a veces se hacen en el norte o en otras ciudades. Y todos viajamos y luego hacemos la propuesta y eso después se sistematiza y se hace una propuesta que lidera ciertas decisiones políticas de la mesa nacional y que se bajan en proyectos de ley o iniciativas, digamos. Y claro, es un proceso lento, pero que después se va saturando y a la vez hay una competencia interna. A la medida que vayan cambiando los liderazgos en las regiones, también puede ir cambiando esas ideas que son votos políticos. Ahora, si tú me dices el desafío que tenemos, esta directiva que yo conduzco, tiene que ver con conectar la labor del partido, ¿no? Yo creo que mi opinión es que todos los partidos están en eso. Cómo construyen un mejor partido y vuelven los partidos a tener un rol más dialogante con la ciudadanía, con un gesto de humildad, de volver a la calle. Hay partidos que tienen una tradición, el Partido Comunista tiene una tradición sumamente importante, un trabajo en las calles. Pero claro, ellos son más a la izquierda que nosotros, digamos, ¿no? Por decirlo, digamos. Compartimos muchos elementos ideológicos por la tradición laborista que nos une, pero nosotros tenemos mayor diversidad, como te contaba, que nos diferencia del PC. Ellos tienen otro modelo ideológico, hay un modelo más marxista, tienen una búsqueda ideológica mucho más clara,
en ese sentido que genera una disciplina y una estructura y una forma de hacer las cosas sumamente particular. En cambio, el hecho de tener tanta diversidad genera otro tipo de discusiones y otra llegada. Pero de forma general, todos los partidos políticos han disminuido el rol que tuvieron en algún momento como un espacio de diálogo, donde en cierta medida el ciudadano podía ir y decir, ¿sabes qué? Me interesa hablar con el diputado, tenemos tal idea, un espacio como de plaza pública, donde cualquiera podía acercarse y uno hacía como nexo para escuchar y también dar espacio para ser escuchado a quienes quisieran. Y creo que ese es un gran desafío, especialmente para nosotros que el PPD tuvo un rol político en la región significativo en todos los 90. Tuvimos senador, dos senadores, diputados, alcaldes, una preponderancia en la estructura, en todas las estructuras de poder en el Estado, en el aparato del Estado, que en cierta medida siento que en algún momento ciertos liderazgos perdieron el norte y eso le trajo consecuencias al PPD, al Partido por la Democracia en Arica, que genera que se haya empequeñecido y que no esté en las conversaciones o en todas las conversaciones relevantes que puede estar. Porque mi opinión es que la política ocurre en un espacio tan diminuto que es fácil desconectarse. Hay que hacer un ejercicio consciente de acercamiento ciudadano permanente. Es como que de repente se pierde el foco y en ese perder el foco se deja de mirar el entorno. Y por eso decía, si tú me dijeras cuáles son los desafíos del PPD que yo conduzco o que intento, digamos, problematizar con todos los dirigentes, que también, pues yo no soy solo, digamos, yo creo que el especialismo en los partidos políticos es nefasto, donde una sola persona tiene todo el peso, tiene que ver con eso, ¿no? En los personalismos. Posible contar algo así como tú ya Estamos desarrollando unos modelos que nos permitan, ya creo para el próximo año, porque ahora estamos mirándonos hacia adentro, digamos. Estamos trabajando con la militancia que está decepcionada, activando equipos de trabajo. Pero hay modelos que permitan salir a hablar con las personas y aterrizar lo que las personas realmente quieren con la clase dirigente o con funcionarios, eh, consejeros regionales, concejales, ¿no? Mediar. Yo ahí voy a hacer un súper cliché porque yo creo que hay mucha gente valiosa y ariqueños que han hablado, y ariqueñas que han hablado esto, ¿no? Eh, pero vamos a repetirlo, ¿no? Nadie crea la rueda de nuevo, simplemente a veces uno repite y tiene mejor suerte y está en el momento y en el lugar que permitan tomar las decisiones y empujarlas y que genere un bienestar colectivo, ¿no? O por lo menos tienen, en mi caso yo espero que la mayoría de las personas que cumplen una función pública por lo menos tengan el deseo permanente de hacer un bien colectivo a través de su trabajo. Eh, no, yo creo que la fortaleza de la ciudad como Ariqueño tiene que ver con su posición estratégica en la zona Andes Centrales Sur. Estamos justo en el centro del continente sudamericano, o subcontinente, depende si una unidad, pero una unidad geomórfica es una unidad, y eso genera que nosotros tengamos mayor vinculación estratégica con las rutas caravaneras. Históricamente, antropológicamente, había una vinculación con los Andes. eh, Hay una tradición milenaria y siento que esa tradición debe guiarnos respecto a cuáles son las condiciones y cuáles son los nichos económicos que pueden empujarse. ¿Mm? Yo creo que varios liderazgos de otros partidos que tienen esa claridad, pero también ahí está el peso de la historia.
el rol de que después del golpe militar, y ahí tomo la tesis de Germán Mondaca Reiteri, del enclave militar que se vuelve Arica, ¿no? Donde estamos llenos de regimientos. Yo estoy negando que tengan un rol económico porque hay muchos regimientos en la ciudad, pero eso no es un enfoque que busque la integración. Entonces, por un lado, Cancillería genera grandes acuerdos binacionales, mesas de trabajo que llevan 10 años, más de 10, 20 años trabajando en la Comisión Binacional, en Perú, por ejemplo, y que habla de la integración, pero por otro lado, aumenta la dotación de militares en la ciudad. Entonces hay una dualidad, no hay claridad respecto a eso. O abrazamos la integración, que nos puede permitir mayores procesos económicos que generen bienestar, ¿no? O realmente nos cerramos la frontera. Y ahí yo creo que ese sería nefasto para la ciudad. Entonces, si tú me dices qué fortaleza tenemos, es la ubicación estratégica en los Andes Centrales Sur, y adicionalmente eso también una costa muy larga. Claro, en ese sentido tengo cierto temor, lo digo fuerte y claro, de no democratizar el acceso a la vista del mar, que ocurre con Iquique, que está lleno de que la inversión del mundo privado está generando un boom inmobiliario que nos corte una cortina de edificio el acceso a ver el mar. Ahí es sumamente importante la decisión política del plano regulador, y cómo esa decisión comunal tiene que ser una conversación colectiva que plantee elementos que permitan democratizar eso. O sea, yo quiero ver el mar. No quiero que me... Una cosa tan simple como eso, ¿no? Y tomar decisiones. Tomar decisiones. En cierta medida hay ciertas inversiones públicas de gran magnitud que están ocurriendo que nos podrían... Se olfatea que tienen que ver con la gran minería. Y es una decisión que hay que tomar, tenemos que casarnos con un tipo de modelo productivo. Y hay varios modelos que son compatibles y otros que no son compatibles. Y esa conversación se ha tenido medianamente. En la estrategia de desarrollo regional hasta ahora han tratado de integrar a todos los sectores económicos, y yo siento que eso es, lamentablemente, para empujar el desarrollo a veces hay que decidir por modelos que sean sustentables, sostenibles, y eso requiere dejar otros modelos. Bueno, mi opinión es que la migración de lo más normal del mundo, eh, porque el humano siempre se ha movido, o sea, o sea, tiene procesos estacionarios, pero de hecho acá mismo eran lo que hacían las poblaciones andinas, era subir y bajar los pisos ecológicos e intercambiar y moverse con sus animales. Entonces, en cierta medida yo creo que hay una exageración. O sea, en cierta medida lo que ocurre es que atenta con el modelo republicano, la república, el Estado-Nación, ¿no? La nación como una idea moderna, reciente, de unos 200 años, en los cuales tiene fronteras nacionales, y esas fronteras nacionales limitan quién puede moverse o no en tal cosa. Entonces, en ese sentido hay una contradicción. ¿A qué me refiero con esa contradicción? La contradicción de que el capital financiero, el dinero se mueve libremente, pero las personas no. La fuerza de trabajo no puede, ¿no? Tú pones barreras para que la fuerza controle a la fuerza de trabajo, y por lo tanto hay una incongruencia. Al que tiene dinero puede moverlo rápidamente. Si yo soy millonario, puedo abrir una cuenta en Suiza, me puedo mover a otro lado, puedo armar una oficina, puedo tener cuentas corrientes en dólares, mover ese capital pagando poco impuesto, puedo derivar ese impuesto. Entonces, en cierta medida, tienes poca rigurosidad respecto a estas corporaciones o estas personas jurídicas globales que me representan mi capital, y las personas que quieren, no sé, tener una casa. ¿Dónde está el hogar, no? Es lo que esa persona que está moviéndose, dejando todo, su origen, es porque quiere buscar un hogar distinto, un lugar donde estar. En Día Barrera. Entonces, si tú me preguntas qué es migrar, es ser humano, un derecho humano. Es complejo porque primero eh, es complejo porque soy hombre, partiendo de eso. Entonces estoy contaminado respecto a elementos culturales que me constituyeron, y por lo tanto
siempre va a ser difícil a un hombre poder hablar de eso, de ese tema, porque no es mujer, ¿no? No vive la opresión, eh, no vive la reproducción en su cuerpo, ¿no? Porque al final el modelo, el patriarcado, que es parte, que está inexorablemente vinculado al capitalismo, lo que hace es controlar, es la biopolítica, ¿no? El control del cuerpo. Eh, en ese sentido, ahí parto diciendo que tengo una dificultad para poder hablar porque no soy una mujer. Ahora, en rasgos generales, te puedo decir que me parece de una obviedad profunda que el 52% de la población mundial exija derechos y pida igualdad en todos sus niveles, entendiendo que el modelo republicano, el Estado-nación, el Estado de Derecho se fundamenta con negar el derecho a una persona como para votar. O sea cosas que me parecen de una obviedad en estos momentos sumamente obvia, como que el derecho a sufragio universal, el acceder a la universidad. O sea, en realidad, hasta ahora, lo que ha buscado el patriarcado a partir, pero en términos culturales, ¿no? Cómo se configura, ha sido negar la igualdad. Entonces, en ese sentido, por lo menos yo creo en la igualdad. Eh, Tengo que luchar contra mis propias matrices culturales para poder apoyar eh, apoyar firmemente y con decisión los procesos políticos que las mujeres están emprendiendo y que en enhorabuena sean. O sea, lo único que me queda es apoyar. Más allá que eso significa, y eso es sumamente importante, una resignificación de las nuevas masculinidades que debiesen surgir. ¿Qué tipo de hombre debemos ser para que realmente esa igualdad sea permanente y no sea, no sé, un movimiento, una ola y que esos cambios se queden de manera permanente y de qué manera esos cambios van a transformar culturalmente la forma de estar en el mundo, de todos y todas. ¿Cómo opino eso? Pero podríamos decir lo mismo, ¿cómo opino que una mujer haya salido dos veces, una mujer socialista dos veces? A mí me gusta mucho el comentario que hacen algunos columnistas del Mostrador, que es el periodo Caburga, ¿no? De esta playa. Son más irónicos en ese manejo que tiene que ver con que ha sido la continuidad Bachelet-Piñera, y que es un ciclo unificado, digamos, en una alteridad, entendiendo la alteridad como un otro, pero que al final en esa alteridad poco ha cambiado. En ese sentido hay que, yo insto a la mirada crítica. Yo tengo bastantes diferencias con muchos eh, históricos que están en la política regional respecto a esa mirada, que muchos no quieren tener una mirada crítica. Es súper difícil querer buscar un voto, en términos formales, por favor, apóyenos con su voto porque tenemos esta idea, si no somos capaces de tener una mirada crítica, pero autocrítica respecto a los procesos políticos que en cierta medida, con las dificultades que hayan sido, se hayan configurado. Y en ese sentido, por lo menos la centro izquierda que yo represento está al debe en un proceso de reflexión que permita con humildad decir, ¿sabe qué? La cagamos en hartas cosas. ¿Mm? Deme otra oportunidad. ¿Mm? Para hacer las cosas bien.